El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, denunció que 500 de sus últimos 600 seguidores en Twitter son en realidad cuentas falsas y dijo, han sido utilizadas para agredir. Lo que le ocurre a Martínez no es un hecho aislado. También el senador Pedro Bordaberry comentó la misma preocupación. Es que estos nuevos seguidores, entre comillas, comenzaron a seguir a la misma vez a varios políticos del país y también a varias cuentas populares de origen uruguayo. Consultado sobre esta situación, el semanario Búsqueda habló con Diego Barcia, gerente de la agencia digital Nightstream, que dijo: hay un movimiento interesante de trolls afectando todas las entidades con más seguidores. Hay una agencia sembrando trolls en varios estamentos. Claramente hay un objetivo electoral, agregó. Como se imaginarán, el problema no es un invento uruguayo, el problema es una tendencia a nivel mundial. Problema o fenómeno, ustedes elegirán cómo llamarlo, tiene nombre incluso: propaganda computacional. Nos metemos en este mundo. Recibimos al doctor Matías Rodríguez, abogado especializado en gestión de las telecomunicaciones y derecho de alta tecnología. Matías, bienvenido otra vez. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a los oyentes. ¿Qué te parece si empezamos con definiciones? Porque ayer mismo, cuando con Romina temprano nos ocupábamos del asunto, a partir de una nota que era de El País. Del País. Nos sumergíamos en una sopa de términos, ¿no? Aparecen juntos y no significan necesariamente lo mismo. ¿Empezamos por ahí? ¿Qué son los trolls? ¿Qué son los bots? Empezamos por ahí. Primero, como panorama, digamos que esto, Emiliano, como hemos venido viendo en anteriores charlas, es una manifestación de la sociedad algorítmica, como la llama algún colega que hemos citado, en la cual estamos sumergidos. ¿Qué es la sociedad algorítmica? Es la sociedad en la cual la mayor parte de las decisiones diarias que afectan al promedio de los seres humanos son tomadas por algoritmos informáticos, por programas de computación. Inteligencia artificial. En muchos casos, inteligencia artificial. Ahora hemos dicho que estamos reservando ese término para un tipo de algoritmos que son los que pueden aprender de su experiencia. Pero estos mismos bots son los que agotan las entradas en Broadway, los que compran, pese a todos los mecanismos para filtrar la compra masiva, las entradas en los espectáculos deportivos, en los grandes escenarios mundiales. O sea, en cierta forma son nuestros compañeros de sociedad y estamos conviviendo con ellos. Estamos conviviendo con ellos, aunque tal vez todavía no lo pasamos en limpio, no lo razonamos, ¿no? Que es el principal problema, yo diría, porque no son cosas que se puedan regular más allá de ciertos aspectos básicos. No son cosas que se puedan impedir con 7.500 millones de personas y un porcentaje importante con capacidades informáticas. Prohibir es prácticamente imposible. A eso vamos a llegar dentro de un rato, pero volvamos a las definiciones, porque sí. Hablaste de bots y yo había empezado preguntándote por trolls. Ok, empiezo por trolls. ¿Qué son los trolls? Troll es una actitud. En realidad el origen del término en el argot informático no viene como puede creerse de ese monstruo de la mitología escandinava, sino de una práctica de pesca, que es la pesca con señuelo. Yo no soy muy pescador, pero algún amigo me explicó que se arrastra el señuelo para provocar a los peces. Entonces, trolear, porque además era un verbo, trolling, que después devino un sustantivo, trolear es provocar. Y troll puede ser un humano de verdad. Troll puedo ser yo, si abro una cuenta en Twitter y me dedico a provocar gente con mis mensajes. Ahí estoy troleando. Troleando, exacto.
los trolls pueden ser humanos, pueden ser software, pueden ser una combinación de ambos. Sistemas informáticos con supervisión humana y con intervención humana específica para las circunstancias que lo requieren. Eso es una cosa. Insisto, pensemos en el troleo como una conducta. Acoso. Acoso, bullying, bueno. Sí, todo eso es parte del troleo. Eso puede hacerlo el troll. Bueno, pero otra cosa es el bot. El bot es un programa de software. Bot es una abreviatura de robot y incluye, generaliza los distintos tipos de programas, porque puede o no tener inteligencia artificial este bot. Hay un tipo de bot que se llaman cyborgs, que no son muy difíciles de encontrar. De hecho, hay uno, Happy Cyborg, que se encuentra fácilmente, que lo que hace es imitar a la persona que lo utiliza y lo que recomiendan en la red, los que los suministran, es que se utilice para controlar la cuenta de uno. Cuando uno no está, ese sistema, que sí tiene inteligencia artificial y aprende a comportarse como uno, reacciona como si uno estuviera atendiendo la cuenta. Por ejemplo, puede retuitear o puede responder de algunas maneras preestablecidas a mensajes que logra entender y que serían de interés de la persona a la que imita. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cibot? ¿Cómo es? CY, en realidad españolizado es con I latina. Ajá. Y es algún oyente amante de la ciencia ficción que ha escrito algún mensaje debe saber bien, porque los cyborgs son un integrante de la fauna de la ciencia ficción desde hace muchas décadas. Bien. Muy bien. Pero entonces tú decís que puede terminar siendo una cuenta paralela de, sí, claro, de un ser humano verdadero. Puede haber muchos cyborgs, muchas cuentas, y básicamente hay una supervisión. Pero no son las únicas figuras. Los estudios relevantes, serios que hay sobre la materia, también distinguen las tropas, las troops, que son brigadas de estas figuras. Cuando se habla de un ejército de trolls, es algo de eso, ¿no? Estamos hablando de este tipo de sistemas que utilizan también el número. Hay un capítulo bastante interesante de una serie muy vista en Estados Unidos, Homeland, en la última temporada, que muestra una especie de contact center, de call center, de falsas noticias, y lo muestra en bastante detalle, es parte de la trama. Viéndola uno entiende el alcance que pueden tener este tipo de tropas, de brigadas, en las cuales cada persona física controla muchos perfiles y se encarga de crearles una historia, de mantenerlos. Y a su vez con esas cuentas lanza noticias falsas, por ejemplo. Por ejemplo. Saca a relucir noticias falsas que obviamente tienen una gran amplificación porque empiezan siendo vehiculizadas por una tropa y después obviamente van a ser repetidas y hechas circular por otros, ¿no? Ese es uno de los tantos fenómenos. Sí, esa es una de las estrategias que se siguen y es de las más usuales. Hay otras que también estaría bueno ver. Por ejemplo. Bueno, si hablamos específicamente de las tropas, pueden hacer un mero seguimiento, lo que se llama el bot durmiente. Hoy en Uruguay, en Twitter, hay muchísimos bots durmientes. ¿Qué quiere decir eso? Cuentas que notoriamente para cualquier mediano conocedor son artificiales, que prácticamente no interactúan. Siguen a muchas más personas de las que son seguidos, aparecen en fechas simultáneas,
No hay que guiarse por las imágenes, por los iconos, porque generalmente... Sí, no es solo el huevito, por ejemplo. Cuando uno ve el icono del huevito en Twitter, tiende a pensar en eso. Pero hoy están mucho más sofisticados todas estas figuras, ¿no? Bueno, yo diría que... disimulan mucho más. Yo diría que en la página 1, párrafo 1 del manual de bots está no dejar el huevito. Entonces... Sí, hay que poner una foto... Puede ser de una persona real, de una persona falsa, un truco, o puede ser una imagen que no tenga que ver con una cara, y ya se genera entonces la sensación de que, alguien hay, por eso puso esa foto. Después hay un problema con la cantidad de seguidores que tiene esa cuenta falsa, ¿no? Muchas veces no tienen seguidores o tienen muy pocos, pero eso también se puede arreglar, Eso supongo. se repara rápidamente. Con las fotos, acá he visto que se usa mucho el poner... una foto relacionada con el lugar desde donde se dice que se está. Sí, sí. El puerto del buceo, por ejemplo. Por ejemplo, o una localidad del interior. Y eso da una imagen de veracidad. La segunda estrategia son los comentarios. Los comentarios, la Universidad de Oxford, que es la que ha realizado un estudio realmente exhaustivo y muy serio en el año 2017 y 2016 y 2017, sobre todo este fenómeno de la propaganda computacional, señala que hay 3 valencias, o sea, comentarios positivos, comentarios negativos y comentarios neutrales. Uno se pregunta, ¿para qué usan los comentarios neutrales? Bueno, por ejemplo, para otra de las estrategias, que es la desvirtuación. O sea, cambiar de tema. La vieja discusión en la asamblea de quienes militamos alguna vez en algún movimiento, en mi caso el estudiantil, es básicamente cambiar de tema de una manera intensa, repentina y programada. En vez de anotarse 5 personas del mismo sector en la lista de oradores para hablar un rato bien largo de otro tema, lo que hacen es intervenir desde varias cuentas con un tema diferente para desvirtuar el hilo que se estaba llevando a cabo. Después, afectar las tendencias, generar tendencias. Eso en la elección, en el plebiscito del Brexit, en el referéndum del Brexit del Reino Unido. Fue muy notorio porque el 1% de las cuentas de Twitter generaban más de 1/3 del tráfico. En esto son algoritmos que están afectando al algoritmo que determina la tendencia. O sea que ahí se podría hablar de lucha de algoritmos. Después como hay que mantener todas estas infraestructuras, que empezaron siendo del ejército. De hecho, el Oxford señala que el Reino Unido tiene la Brigada 77 y en el documento mencionan las relaciones con otros cuerpos armados de las potencias con las cuales esta brigada tiene relación formal. ¿La brigada está compuesta por? Es una brigada civil y militar para este tipo de guerra psicológica. Estados Unidos la tiene, la Unión Soviética, Rusia, es cuando uno muestra su edad, Rusia la tiene, y... o sea, esto empezó en las Fuerzas Armadas. Esto empezó en las Fuerzas Armadas. Y ahora se ha extendido a distintos ámbitos. Para empezar, el político, que es el que nos está ocupando últimamente, pero no solo, ¿no? También al terreno comercial. Partidos políticos, organizaciones de voluntarios. Hay algunas denuncias en Estados Unidos del ejército de 50 centavos, o sea, un sistema de reclutamiento masivo que pagaría 50 centavos por cada posteo exitoso. Y cuando tú decís, Emiliano, el aspecto comercial, como hay que mantener todas estas estructuras, en países europeos y Estados Unidos se utiliza para las revisiones de nuevos productos comerciales, saboteándolos o respaldándolos. Y tiene impacto en el mercado. Sí. Un impacto muy claro. Bueno, una posibilidad muy inocente, entre comillas, de utilizar estas herramientas es aumentarle artificialmente el tráfico, por ejemplo, al sitio de un medio de comunicación.
¿no? Sin ninguna duda. Que aparezca ante sus clientes, ante quienes contratan publicidad en el sitio, como un medio más poderoso. Cuando buena parte de su tráfico en realidad termina siendo esto, así. Trucho total, ¿no? Yo te diría que esa práctica es habitual y se está ofreciendo incluso en nuestro mercado. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Vamos a completar enseguida la charla con el doctor Matías Rodríguez a propósito de la parte, jurídica y ética de todo esto, por lo menos en unas primeras pinceladas. Trolls, bots, troops. De eso ya hemos estado conversando en los primeros minutos de la charla hoy con el doctor Matías Rodríguez. Un nuevo capítulo del análisis a propósito de esta sociedad algorítmica en la que de hecho estamos viviendo. Faltaba alguna definición más, ¿no? Algún concepto más de estos que andan dando vueltas en las redes. Por ejemplo, que no siempre son cuentas falsas. Porque pueden ser cuentas auténticas sin obedecer la voluntad de su titular, de quien las creó. Este es un buen dato para pasarle a los oyentes, porque estoy seguro que han caído muchos de ellos en esto que Matías va a contar. Hay básicamente dos vertientes. Una es la que es más difícil de evitar, configura ilícitos en la mayor parte de los casos penales, que es la cuenta secuestrada. Requiere una actividad de hackeo y todos estamos de una manera u otra alertas por nuestros distintos proveedores de acceso para evitar dentro de lo posible que esto suceda. Pero muchas veces se utilizan cuentas secuestradas para realizar troleo. Y eso después tiene consecuencias fenomenales, ¿no? Sin duda. Hechos políticos. Hechos políticos, ¿no? Y ha habido denuncias importantes en muchos países sobre este tipo de casos. El otro caso, llamémoslo cuenta entregada, es el que sí se puede advertir. Es decir, es muy claro que la gente no lee los contratos que consiente al hacer clic. Sin ir más lejos, hace unos días nomás, una empresa de Wi-Fi inglesa hizo una prueba de esto y publicó que tras cambiar los términos de su contrato e incluir la obligación para todo usuario de realizar 1000 horas de trabajo comunitario, limpiando baños, etcétera, todas actividades bastante desagradables, 22.000 personas habían quedado obligadas contractualmente a realizar esa tarea y solo uno, durante 30 días, había denunciado el hecho. O sea, para tener acceso a una Wi-Fi gratuita, Tú firmó claro, haciendo clic simplemente en la pantalla que se abre, aceptar, porque muchas veces la pantalla pregunta, ¿usted leyó? Siempre, ¿Está de acuerdo? Siempre lo pregunto. Y uno pone, sí, leí. Bueno, miren lo que incluía ese contrato, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Y de hecho esa gente quedó comrometida a asumir esas horas de trabajo comunitario. La buena noticia es que lo único que quería esta empresa era publicar estos resultados y no los va a hacer limpiar baños. Pues bien, pero hay un fenómeno. Hay otro ejemplo de cláusulas de ese tipo que tiene que ver con el uso de tu propia cuenta. Y que es muy común en nuestro país. Por ejemplo, ustedes seguramente reciben mensajes, tweets de conocidos que se enteran que corrieron 4,5 kilómetros en esta mañana, o que hoy tuvieron 3 seguidores más en Twitter. Todo eso es involuntario. O sea, la cuenta verdadera de fulano de tal escribe y publica tal logro. Tengo tantos seguidores nuevos, corrí tanto en tanto tiempo. Bueno, pero no lo resolvió voluntariamente esa persona. Entre comillas. Lo resolvió sí cuando firmó el contrato. Les cuento claramente. Por ejemplo, en un medio de prensa local, si uno quiere leer determinadas notas que tuitean advirtiendo que esas notas han sido publicadas, le piden que se integre a la comunidad. Si uno se integra, por ejemplo, por Twitter, le piden el nombre de la cuenta y la clave, la contraseña.
Y más abajo, prolijamente, se explica. Esta aplicación podrá modificar su perfil, seguir a nuevas personas, y en el último renglón dice, publicar tweets por usted. Publicar tweets por usted. Entonces, también este fenómeno, ¿no? Obviamente no en el caso de un medio de prensa uruguayo, pero sí en distintos proveedores. Este es un fenómeno con valor económico. Muchas veces no lo conocen ni siquiera los dueños de la empresa que está utilizando ese servicio informático. Este es un fenómeno que se vende. Entonces, esos tweets que se publican pueden ser simplemente retuiteos, pero es una cuenta verdadera que está retuiteando sin tener conciencia de que, sin que tenga conciencia el titular de la cuenta. Por supuesto que tendría 20 preguntas para plantearte y creo que Rosario y Romina también, pero por lo menos empecemos en... A ver, Rosario. Y sí, a mí me da la impresión de que todo esto es una especie de descontrol o de novelería por la novedad del recurso. Entonces miro para adelante y digo, ¿hay posibilidades de controlar lo que éticamente se pueda censurar? Rosario, ¿O nos tenemos que resignar? Cuando hablamos de novelería, si estamos implicando que va a pasar pronto, te tengo que decir que no. Esto es un fenómeno que integra la sociedad en la que estamos viviendo y tenemos que asumirlo. Ahora, ese informe de Oxford dice, por ejemplo, textualmente, de la Universidad de Oxford, solicitado y financiado por el Consejo de Investigación de la Unión Europea, dice textualmente, hemos identificado la fuente de algunos tipos de falsa noticia y cuentas autómatas en programadores y empresas de Alemania, Polonia y Estados Unidos. Entrevistas con operadores político-partidarios, profesionales de campañas y autoridades electorales en 7 países suministraron evidencias de que bots de redes sociales y más ampliamente propaganda computacional han sido usados para manipular la discusión online. Pero quiere decir que hubo una identificación. En algunos casos, simplemente lo que están señalando es, no quedan dudas de que esto es un desarrollo de volumen. De hecho, el equipo de proyecto de Oxford analizó las elecciones parlamentarias alemanas de marzo, las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre del año pasado y las elecciones presidenciales francesas de mayo, abril y mayo. Y, por ejemplo, en las falsas noticias, que es otra de las estrategias y una de las más relevantes, señaló que la relación entre noticias verificadas, noticias verdaderas y noticias falsas en la elección parlamentaria alemana fue de 1 a 4. En la elección presidencial francesa fue de 1 a 2. Y en la elección presidencial norteamericana, ellos hicieron un análisis detallado del estado de Michigan, que es un estado cambiante, que estaba muy parejo, por eso lo eligieron, fue de 1 a 1. Una noticia falsa contra una verdadera. Una de las tantas preguntas, Matías, es ¿cómo se entiende que una empresa pueda ofrecer este tipo de servicios? ¿No es ilegal ofrecer, por ejemplo, cuentas truchas? No. Ofrecer cuentas truchas puede ser ilegal en contexto si está configurando un tipo penal previsto previamente y asumo por el volumen económico que se maneja que el asesoramiento jurídico en ese caso no está omitido. Como tantas actividades de borde, el terreno esencial donde debería darse la primera batalla es el de la ética. Y el dato de la realidad es que la ética había perdido rueda, había perdido relevancia frente a la ley y a la
la praxis en el siglo XX, y recién ahora hay una especie de frenesí por recuperarla frente a la emergencia de todas estas nuevas tecnologías que nos hacen sentir indefensos. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. En otra de las charlas, Matías, tenemos que ver si ya hay algo de legislación. Por ejemplo, ¿en algún país se prohíbe que una empresa se dedique a difundir noticias deliberadamente falsas? No. Bueno. Hay legislación incipiente y hay proyectos, pero tu pregunta tiene una respuesta clara. Todavía no. Aclaro que en nuestro sitio en internet, junto con la publicación de esta conversación con Matías, vamos a estar colgando el acceso a varios de los documentos que él mencionó. Por ejemplo, estos de la Universidad de Oxford, ¿no? Sí. Pero nos reencontramos en cualquier momento, da para bastante más el asunto. Así será. Gracias, Matías. Gracias a ustedes.